Y lo que tenemos aquí, pues como bien lo decíamos, son vectores, ¿no? Vectores que vamos a tener, por ejemplo, aquí edad, paciente. Esto si quieren, sí váyanlo haciendo para que vayamos agarrando un poco más de práctica. Vamos a crear dos vectores. No, que sean tres vectores. Que tenga el nombre del paciente, la edad del paciente y que tenga el sexo del paciente. Okay, voy a limpiar la consola para que no... Sí, lo voy a limpiar. No pasa nada. Entonces, supongamos que yo ya tengo un archivo, un registro, pero yo ya hice este ejercicio con 500 personas, ¿no? Y todas esas 500 personas a lo largo del día ya me generaron un vector de tamaño de 500. Entonces, aquí voy a hacer la muestra nada más para 4 personas. Sofía y Ana Lucía, ¿no? 2, 3, 4, una más. Abraham. Ok, tenemos el nombre de 5 personas aquí. Tenemos la edad de las personas, que vamos a ponerle 31, 44, 77, 34 y 87. 2, 3, 4, 5 personas. Ok. La única condición es que todos tienen que tener el mismo tamaño. Es decir, si tengo 5 pacientes, voy a tener 5 edades y voy a tener 5 sexos, ¿no? Y que aquí sea masculino, masculino. Tercero es femenino. Ah, ya, ok. No puse esta cosa. A ver, dame un segundo. No sé si alguien entró. No, creo que no entró nadie, ¿eh? Bueno, está bien. Y los 5 sexos, ¿no? Masculino, masculino, femenino, femenino y masculino. Entonces, copio. Y masculino. Perfecto, ahí están. 2, 4, 5. Muy bien. Voy a cargar mi vector con 5 nombres, 5 edades y 5 sexos. Repito, esto lo pude haber hecho para 1000 o para 2000 personas y era básicamente lo mismo, ¿no? Que intentábamos desarrollar con el algoritmo que estábamos construyendo. Entonces, aquí tengo mis 3 vectores para mis 5 pacientes. Ahora, lo que necesitamos hacer es guardar estos registros en una base de datos, o sea, en un documento de Excel, ¿no? Por así decirlo. Y vamos a hacer lo siguiente. Había una funcioncilla por ahí. Bueno, primero voy a declarar un objeto que se llama pacientes para almacenar a mis pacientes que están aquí. Y por ahí teníamos una función que ya habíamos visto, que era una lista. ¿Se acuerdan cómo funcionaba una lista? Esto es una función, ¿eh? Acuérdense que todo lo que tiene un nombre como, ¿cómo se dice aquí? Como un nombre propio de R, como por ejemplo list, y tiene abrazados con unos paréntesis, es una función. Pero ¿se acuerdan cómo funcionaba una lista? Ajá. ¿Recuerdan que teníamos un ejemplo? A ver si lo encuentro aquí. Teníamos un ejemplo de este ejemplo de acá. Y decíamos que, por ejemplo, teníamos acá nuestros tipos de datos, y estos tipos de datos, pues eran, por ejemplo, yo podía tener cereal Choco Crispies o este otro que se llama Fruit Loops, ¿no? Y estos los podíamos meter dentro de vectores.
pero los vectores solamente podían tener un tipo de dato, o sea, solamente podían ser Choco Crispy. Y dentro de las listas, ¿se acuerdan que podíamos tener diferentes cosas o diferentes estructuras? Pues es básicamente lo mismo. Aquí en la lista, yo puedo tener mis elementos, mis vectores. Y este vector, pues, es de caracteres. Este, por ejemplo, es numérico. Y el otro, pues, también es de... ¿cómo se llama? Es de tipo carácter, ¿no? Entonces, en una lista, es una estructura que nos va a permitir almacenar diferentes tipos de datos dentro. Entonces, cargo la lista a mi variable pacientes, le pongo correr, y aquí del lado derecho ya me va a decir que tengo una lista de 3 elementos. Si yo abro esto de aquí, me va a decir, ah, pues mira, tienes una lista que se llama pacientes y tienes el elemento 1 va a ser un tipo carácter, donde tienes a Alan, a Samuel, a Sofía, etc. En el segundo vas a tener las edades y en el tercero vas a tener el sexo de las personas. Ok, esto ya lo habíamos visto, entonces como que no es nada sorprendente. Pero chequen esto, que las listas son unas estructuras tan complejas y tan maravillosas que incluso podemos meter listas dentro de listas, dentro de listas, dentro de listas. Es decir, yo tengo una lista ya que se llama pacientes, pero quiero volver a meter esa misma lista pacientes dentro de la misma lista pacientes. Y a su vez yo puedo volver a meter a pacientes dentro de pacientes dentro de pacientes. Es decir, que se vuelve recursiva y yo puedo empezar a meter datos dentro de datos, dentro de datos, dentro de datos. Si cargo esto, ya mi lista ya aparece de 4. Y si la abro, me dice, mira, tienes pacientes, en el primer renglón tienes los nombres, en el segundo las edades y en el tercero los sexos. Y me tiene una cuarta en donde voy a meter exactamente lo mismo que arriba. Y yo le puedo seguir metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y se vuelve recursivo. Entonces quiere decir que yo puedo acceder a gran colección de datos dentro. Entonces ahorita pues nada más lo vamos a dejar con 3. No tiene caso que le meta más. Ahí está, ¿no? Volvemos al número 3. Y decíamos que para acceder a pacientes, yo iba a utilizar el doble corchete. Es la única forma. Con los vectores yo puedo utilizar con uno nada más, con un corchete, pero cuando son listas voy a tener que utilizar 2 corchetes. Entonces, fíjense, yo quiero acceder directamente yo quiero acceder a este valor, a Ana Lucía. Está en nombre del paciente. Entonces, los vectores, las listas van a funcionar de la siguiente manera. Tenemos que apuntar al elemento que queremos. Entonces, yo quiero, por ejemplo, acceder a los nombres. Entonces, apunto al elemento 2. Bueno, si corro esto, aquí me va a aparecer, ¿no? Que mis pacientes son, aquí arriba tenemos el número 1, aquí arriba el 2 y el 3. Entonces, yo quiero acceder al paciente 2, pero quiero acceder a Ana Lucía, que sería el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, ¿no? Entonces accedo como en coordenadas al 2,4 y voy a entrar directamente a... Ah, no, creo que entré a otra cosa. Ah, tenía que haber entrado al 1. En el 1. En el 1 es donde están. ¿No? Ahí está, Ana Lucía. Entonces, si quisiera acceder, por ejemplo, a la edad del señor Abraham, ¿cómo accedería? Ya sabemos que este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Pero ¿cuál sería la forma de acceder a la edad del señor Abraham? Ajá. 1, ok. Con 1 estamos aquí. Con 1. Ok, 2 y 5. Con 2 y 5. Ok, si voy a limpiar la consola acá un poquito. Le doy Enter. Ahí está, ¿no? Esa es la edad del señor Abraham, 87 años. ¿Va? Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos para acceder a una lista. ¿Sí, ¿sí entró? Ah, ya, ok. Muy bien. Entonces, esa es la edad, ¿no? Para acceder esa es la forma para acceder a la lista. Entonces, bueno, ya veíamos también
una forma en la cual nosotros podríamos escribir esto hacia una hoja de cálculo. Y esta es la siguiente. Voy a tomar, voy a crear otra variable que se llame data, así, data frame. Yo le voy a poner este nombre, data frame, pero le podemos poner hoja o cálculo o lo que sea, pero yo le voy a poner data frame. Data frame guión bajo pacientes. Ese es un objeto que yo voy a construir. Repito, este puede tener el nombre que quieran, no importa. Y aquí dentro le voy a poner as.dataframe. ¿Y a quién voy a meter? Esta es una función, acuérdense. ¿A quién voy a meter adentro de la función? A la lista. La lista se llama pacientes. Ok, ¿sí se entiende lo que hice aquí? ¿No? Ok, repito de nuevo. ¿Recuerdas que ya tenemos aquí nuestra lista de pacientes? Ok. Voy a crear un nuevo objeto que se va a llamar data. Vamos a ponerle datos de paciente. Datos paciente, ¿no? Y le voy a meter aquí una función que se llama as.dataframe. Ese, mira, es el primero. Es más, si tú pones as. Ya te va a aparecer aquí luego, as.dataframe. Y aquí en as.dataframe le voy a meter a la lista que yo ya había creado. O sea, esta cosa de acá. Meto a la lista, le doy correr. Y aquí del lado derecho, mira, ya me sale un data frame con las 5 personas, las 5 edades y los 5 géneros. ¿Sí? Es exactamente lo mismo como si yo hiciera esto. Como si yo fuera Excel y agarrara un libro en blanco. Y yo le pusiera aquí el nombre, la edad y el sexo. Y yo le pongo aquí el nombre, Alan, y aquí abajo Gustavo, y aquí fulano, ¿no? Y sus edades yo le pongo 33, 44, 55, y el sexo masculino, masculino, masculino. Es exactamente lo mismo como si yo hiciera esto, pero de una forma, pues, más cool, ¿no? Ya lo estamos programando. Entonces, si se dan cuenta aquí, el data frame que creamos, pues ya tiene esto, pero chequen aquí arriba, ¿qué pasó? Tenemos C.Alan, Samuel, o sea, como que descompone los títulos de las tablas. Entonces, eso hay que corregirlo. Vamos a utilizar una función que se llama call names o nombres de columnas. Y dentro de call names, yo necesito cambiarle el nombre a mi data frame, datos paciente. Ahora, una cosa que se me olvidó explicarles es cómo sabemos que esto de aquí es un data frame. Pues acá arriba, si se dan cuenta, si pasan el cursor, o sea, no tocan nada más, pasan el cursor, ahí dice datos paciente, o sea, es el nombre de mi variable, y dice data.frame, ¿no? Ahí, por ahí dice. O la otra es que le puedo poner class para saber qué clase es o qué tipo de dato es, class del data frame, y me va a aparecer acá abajo que es ahí está, ¿no? Es un data frame. O sea, un marco de datos o una hoja de cálculo, por así decirlo. Ok, lo voy a borrar. Ahora sí, me falta ver los nombres de las columnas. Para eso, yo voy a crear un vector. Y como tenemos 3 elementos nada más, pues el primero le voy a poner que es el nombre. El segundo le voy a poner que es la edad. Y el tercero le voy a poner el sexo, ¿no? Entonces, alimenté a la función callNames del data frame con un vector con los nombres de las 3 columnas. Y así de sencillo le pongo correr. Y si voy de este lado y observo, miren, ya me aparecen aquí. Ya las cambié, ¿no? Las recodifiqué. ¿Sí se entendió esto último o lo repetimos? ¿Sí?
¿Dónde acá? Aquí, mira. Ya aparece. ¿Sí o lo repetimos? Sí, ok, muy bien. O sea, ¿sí lo repetimos o sí se entendió? Ah, ok.